1166 a.C. Lugar: Egipto. Al empezar la inflación en los últimos años de Ramsés III, el sistema de trabajo se desarticuló como consecuencia de los retrasos del gobierno en pagar a los obreros. Y como resultado directo de la situación general, la actividad laboral de los artesanos se multiplicaba sin que sus salarios se adecuaran a las tareas crecientes. Fue así como quedaría redactado en un papiro por el escriba Amenayet la evidencia de un conflicto en crecimiento, que pasaría de las quejas iniciales a los reclamos más vehementes por la retención de recursos. Amenayet escribiría: Año 29, segundo mes de la segunda estación, día 10. Este día, el bando cruzó los 5 muros de la necrópolis gritando: «Tenemos hambre», y se sentaron a espaldas del templo de Tutmosis III en el límite de los campos cultivados. Fue así como se originaría la primera huelga de la historia. ¿Qué es una huelga? La huelga es uno de los derechos del trabajador. Se justifica como un instrumento de autopromoción, inconformidad y defensa frente al patrón cuando éste desconozca los derechos de los trabajadores o pretenda romper el equilibrio entre los factores de la producción. La huelga se rige por las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo. Los objetivos de una huelga se establecen conforme al artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, y estos son: inciso primero, conseguir un equilibrio entre los derechos de los patrones y los trabajadores. Inciso segundo, celebración o revisión del contrato colectivo. Inciso tercero, celebración o revisión del contrato colectivo ley. Este aplica cuando hay más de un patrón involucrado. Inciso cuarto, exigir el cumplimiento del contrato colectivo o contrato ley, el cual debería afectar a un grupo de trabajadores. Inciso quinto, cumplimiento de obligaciones de reparto de utilidades. Inciso sexto, exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículos 399 bis y 419 bis. Para poder efectuar la suspensión del trabajo, se requiere que se cumplan con 2 objetivos conforme lo establece el artículo 451 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales son: primero, que la huelga tenga por objetivo alguno de los artículos anteriores, y segundo, que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. Una huelga se divide en 4 etapas: la gestación, la prehuelga, la huelga estallada y el fin de la huelga. Se habla de gestación del movimiento cuando los trabajadores se congregan para cuestionar la conducta del patrón, analizar el desequilibrio económico existente dentro de la empresa, elaborar el pliego petitorio, decidir en asamblea la táctica de la acción, la perspectiva legal y el consenso de votar la huelga. La etapa de la prehuelga es la que comprende desde la presentación del pliego petitorio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje hasta el establecimiento de la huelga con el paro formal de labores. Los fines de esta etapa son: favorecer la gestión conciliatoria de las juntas, otorgar al patrón la oportunidad de analizar las pretensiones de los trabajadores y evitar las consecuencias de la suspensión de las actividades. Esta etapa, a su vez, se divide en 2, la prehuelga para el trabajador y la prehuelga para el patrón. En la prehuelga para el trabajador, el emplazamiento es la forma en la que los trabajadores dan aviso al patrón y a la Junta de Conciliación y Arbitraje de suspender las labores en caso de que no se acceda a sus peticiones. El escrito de emplazamiento debe contener las peticiones de forma clara, anunciar el propósito de ir a huelga si no son satisfechas, el día y la hora en que se suspenderán las labores o el término de la prehuelga. Es importante señalar que este emplazamiento debe hacerse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días cuando se trate de servicios públicos. Por otra parte, la prehuelga para el patrón. La prehuelga para el patrón
Se inicia cuando se recibe el pliego petitorio con emplazamiento a huelga de los trabajadores, donde se puede optar por aceptar las pretensiones o no. Es necesario que el patrón dé una contestación al pliego petitorio cuando la Junta se lo requiera. Se le cita a una audiencia de conciliación donde pueden darse dos situaciones. Una es que concilie con sus trabajadores, entonces ahí terminaría el procedimiento. La segunda es que no se llegue a ningún acuerdo. Si no se llega a algún acuerdo, la huelga entonces estallará. La tercera etapa de una huelga, denominada huelga estallada, debe ser pacífica y con exactitud, en la fecha y horas señaladas. Si no se colocan las banderas en el momento preciso o la huelga no se limita a la mera suspensión de labores a criterio de la Junta, podrá declararse esta inexistente. Al igual que la etapa anterior, esta también se divide en dos: la huelga estallada para los trabajadores y la huelga estallada para el patrón. La huelga estallada para los trabajadores se considera existente si transcurridas las 72 horas se declara que sí cubre los requisitos de fondo, forma y mayoría. En caso de ser declarada inexistente, se les fijará a los trabajadores un término de 24 horas para regresar a sus trabajos. En caso de que no lo hagan, quedarán terminadas las relaciones laborales. Si la huelga no está sujeta a la intervención de las juntas de conciliación y arbitraje, los trabajadores pueden optar o no por su intervención. Sin embargo, en la vida cotidiana, en la mayoría de los casos intervienen las juntas de conciliación y arbitraje. Por otro lado, la huelga estallada para el patrón se inicia cuando los trabajadores suspenden actividades. En este caso, el patrón tiene las siguientes opciones: solicitar la inexistencia de la huelga, solicitar la ilicitud, no hacer ninguna solicitud. En este caso, la huelga continúa hasta que haya un acuerdo y el procedimiento de huelga terminará. La última etapa es el fin de la huelga. Las formas de terminar una huelga se establecen conforme al artículo 469 de la Ley Federal de Trabajo, que dice en su inciso primero que la huelga terminará por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones. Inciso segundo, si el patrón se allana en cualquier tiempo a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores. Inciso tercero, por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elijan las partes. E inciso cuarto, por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje si los trabajadores huelguistas someten el conflicto a su decisión.